Hola, ¿qué tal? Vamos a comentar otro vídeo con el tema de los enumerados. Este tema es un tema que en principio no es complicado, la primera parte. Swift gestiona los enumerados de una forma muy similar a cualquier otro lenguaje, pero sí que tiene alguna cosita interesante con la idea de los valores brutos, lo que es el enumerado básico. Y después ya sí que lo que es un poco más complicado, más avanzado, más distinto de otros lenguajes, es la idea de los enumerados instanciables, que es una idea muy interesante que nos permite tratar los enumerados como si fueran clases, de las cuales podemos crear instancias. Serían clases inmutables o instancias inmutables y nos permite hacer cosas muy relacionadas con la programación funcional, con lo que hemos estado viendo también en otros lenguajes como Scheme, con la idea de las enumeraciones recursivas. Ahí vamos a explicar al final un poco cómo trabajar con estas enumeraciones recursivas, enumeraciones instanciales recursivas, pues para crear listas. Y bueno, y en los apuntes tenéis también otros ejemplos pues, para trabajar con árboles y otras estructuras recursivas similares a las que hemos visto en Scheme. Bueno, pues vamos a trabajar con Xcode. Pues bueno, por cambiar un poco y porque a la hora de escribir, pues también es interesante a veces ver en funcionamiento un editor en el que se autocompleta el código y ver cómo eso nos va a permitir escribir de una forma más sencilla el código. Vamos a trabajar también con el intérprete. Tenemos aquí el terminal. Y bueno, pues vamos a arrancar Swift. Swift, ahora mismo al estar en Mac, puedo directamente arrancar Swift desde línea de comando. Tengo aquí la versión 5.2.2, que es la última versión que se ha instalado, que viene con Xcode. Bueno, no afecta para nada, es muy similar a la versión con la que estamos trabajando también, la 5.1. De cara a la asignatura no afecta para nada el tener versiones posteriores. Bueno, vamos a empezar con la idea de numerados. La idea de numerados, vamos a copiar aquí un ejemplo, es una idea que ya conocéis de cualquier otro lenguaje. Yo defino un enumerado planeta, por ejemplo, y las variables de este enumerado pueden tener un número fijo de posibles valores. De forma que yo puedo definir un planeta 1. Pues, por ejemplo, suponer que quiero que el planeta 1 sea Mercurio, pues lo defino de esta forma, planeta 1.mercurio, con lo cual aquí en la variable planeta 1 se guarda el valor mercurio, la constante mercurio, que es la primera constante de este numerado. ¿Vale? La sintaxis, fijaos que la sintaxis para definir los enumerados en Swift es el nombre del enumerado, empieza con mayúsculas siempre, la palabra clave num, y después todos los posibles casos. Los casos los podemos definir así entre comas, o si tenemos menos casos, pues podríamos definirlo así uno a uno todos los posibles casos. ¿Vale? Vamos a dejarlo como lo teníamos. Vale. Bueno, una vez, fijaos que esta es una forma de asignar una variable, un valor a un enumerado. Podríamos también asignarlo de esta forma. Planeta 2, si lo declaramos del tipo planeta, del tipo enumerado, pues directamente no hace falta poner lo que es la cadena, la palabra identificador planeta, sino podemos poner directamente punto y definir y escoger el enumerado que queremos para ese planeta. ¿Vale? Bueno, vamos a probar este código. Vamos a probar este código en el intérprete. Lo copiamos. ¿Vale? Fijaros que he creado dos variables de tipo planeta y estos son los valores. ¿Vale? Bueno, ¿cómo podemos trabajar con enumerados? Vamos a suponer una función. ¿Vale? Definimos la función, por ejemplo, viaja a un planeta que es el objeto numerado.
Esta función no va a devolver nada, lo único que va a hacer es imprimir una cosa. Vale, pues aquí tenemos la variable planeta, con la cual nos va a llegar una instancia de uno de estos posibles valores. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer un switch, que es como un case en C, pues un switch en el que podemos comparar los posibles valores que tiene planeta, ¿vale? Y lo que hacemos es enumerar los posibles valores utilizando la sintaxis case. Definimos case, entonces si el planeta es Mercurio, 2 puntos, pues print, vamos a Mercurio. ¿Vale? No hay que poner break ni nada, ya lo sabéis de lo que es la sentencia switch, sino que únicamente tenemos que poner el otro caso, Mercurio, Venus, print, vamos a Venus, case.tierra, print, ya estamos en la Tierra. Y bueno, en la sentencia switch siempre tenemos el default, que nos permite poner un caso por defecto, que sería cualquier otro caso de planeta que nos llegue. Pues print, nos vamos a otro planeta. ¿Vale? Bueno, fijaos que es muy sencillo. Lo que hago es definir todos los posibles casos que me llegan del enumerado. Bueno, vamos a probarlo. Definimos aquí, cargamos la definición de viaja y vamos a viaja al planeta 1, que fijaos que es Mercurio. Ay, perdón, tenemos que poner el prefijo planeta 1, ¿vale? Nos vamos a Mercurio, ¿vale? Por ejemplo, si viajamos, podríamos poner directamente el enumerado sin poner ninguna variable. Por ejemplo, si nos vamos a Saturno, pues, perdón, viaja a planeta Saturno, nos vamos a otro planeta, ¿vale? Vale, esto es muy sencillo, es la forma habitual de trabajar con los enumerados. Vamos a ver una característica de Swift propia, que es el concepto de valores crudos, raw value o raw value de los enumerados. Yo puedo definir, fijaos que una vez que he definido el planeta, yo no podría hacer esto de aquí. Si defino una variable num planeta de tipo int, yo no le puedo asignar, obviamente no le puedo asignar la variable planeta, porque la variable planeta es de tipo numerado, mientras que aquí num planeta es un entero, ¿vale? Nos dice el error del compilador, ¿vale? Bueno, pero hay veces en donde sí que interesa eso, sí que nos interesaría, pues por ejemplo, asignar a Mercurio el 1 o el 0, el Venus el 1, a Tierra el 2, ¿vale? Asignar un valor numérico a cada uno de los valores de los enumerados. Esto es muy sencillo hacerlo en Swift. Directamente se define un tipo subyacente del enumerado poniendo estos 2 puntos y aquí poniendo el tipo int. Fijaros que al hacer esto automáticamente estamos diciendo que el tipo subyacente del enumerado es un entero. Y entonces lo que podemos hacer es acceder a lo que se llama el raw value del enumerado. Entonces, el raw value del enumerado será un valor del tipo subyacente que hemos puesto. Por defecto, el raw value empieza por 0. Todos los casos empiezan por 0, Mercurio sería el 0, Venus el 1, Tierra el 2, etc. Con lo cual, pues vamos a copiar esta definición, vamos a probarlo aquí otra vez. Definimos planeta 1 igual a planeta.tierra, ¿vale? Y fijaros que yo puedo decir planeta 1.rawValue y lo que nos devuelve es el entero 2, ¿vale? Esto es muy, muy útil pues a la hora de querer transformar valores de enumerados en enteros, por ejemplo. ¿Vale? Podríamos también, por ejemplo, asignar, aquí tengo un ejemplo de código, ¿vale? Podríamos seleccionar qué enteros son los que queremos asignar a qué valores concretos del numerado, poniendo el igual. Pues, por ejemplo, podríamos decir que el estado HTTP pues,
tiene OK, que sería el valor 200, bad request 400 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, fijaros que vamos a crear aquí let estado igual http status.forbidden, ¿vale? Pues estado.raw value, pues fijaos que nos devuelve el 403, ¿vale? Bueno, incluso lo que podríamos hacer también es otra opción que nos permite los tipos subyacentes, es utilizar string como tipo subyacente, ¿eh? Si utilizamos un string como tipo subyacente, entonces cuando obtenemos el raw value del enumerado, nos devuelve el string, la cadena correspondiente al nombre del enumerado, al nombre de la constante que hemos definido como el tipo del enumerado, ¿eh? Vamos a probarlo. Entonces, por ejemplo, cambiamos, ¿vale? Definimos string como valor subyacente, como tipo subyacente del enumerado. Vamos a definir el planeta 1 como planeta.saturno, ¿vale? Y ahora accedemos al raw value del planeta y fijaos que lo que me devuelve es la cadena Saturno, que es la misma cadena que corresponde al identificador de la constante, ¿vale? Bueno, esto es en lo que se refiere a lo que es los enumerados y lo que es el valor subyacente del enumerado. No es demasiado complicado, ¿eh? Vamos a ver ahora algo que es un poco más distinto, porque no lo habéis visto en ningún otro lenguaje, que es la idea de los enumerados instanciables. A ver, ¿qué es un enumerado instanciable? Vamos a coger aquí un ejemplo. Vamos a coger el ejemplo el ejemplo múltiple. Vale, la idea de un enumerado instanciable es un enumerado en el que, como antes yo voy a tener posibles valores que tiene ese enumerado, por ejemplo, en el caso de múltiple, yo voy a tener, puede tener dos posibles valores, o bien num o bien str, ¿vale? Pero ahora hay una diferencia muy, muy importante, y es que este posible valor puede tener lo que se llama un valor asociado, ¿eh? Y entre paréntesis ponemos el valor asociado, el tipo de valor asociado que va a tener este caso, ¿eh? Por ejemplo, múltiple puede ser un enumerado de tipo num, que tenga el valor num, en cuyo caso va a tener asociado un entero. O puede ser un enumerado de tipo str, en cuyo caso va a tener asociado un string, ¿vale? ¿Qué es eso de un valor asociado? Bueno, lo que pasa aquí es que a la hora de crear un enumerado, por ejemplo, vamos a llamarlo valor 1, que va a ser de tipo múltiple, pero, valor 1 igual a múltiple, pues no podemos únicamente decir que es múltiple.num, sino que tenemos que definir también un valor asociado a esta constante num. Por ejemplo, tenemos que decir el valor 10, ¿vale? Tenemos que darle el valor 10. De forma que aquí estamos diciendo que en valor 1 me voy a guardar una instancia del enumerado que es del caso num y en la que tiene como valor el número 10, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo crear otra variable, valor 2, que es también de tipo múltiple, también del caso num. En este caso, lo que asocio con este valor, con esta instancia, perdón, es el número 30, ¿vale? Vamos a probar esto en el intérprete, ¿vale? Fijaros que valor 1 es una instancia del enumerado múltiple con el caso num y tiene el valor asociado número 10, ¿vale? Mientras que valor 2 tiene como número asociado, como valor asociado el número 30, ¿vale? Fijaros que estamos haciendo algo muy, muy parecido a lo que serían instancias de clases, ¿eh? En una instancia de una clase también tengo un constructor que construye la instancia indicando pues, el valor que le asocio a esa instancia, ¿eh?
Aquí en ese caso este numerado es muy similar. Yo tendría aquí una instancia de tipo múltiple a la que le doy el valor 10 y aquí tengo una instancia de tipo valor 2 a la que le doy el valor 30. Pero hay una diferencia muy importante, que es que en el caso de este numerado, yo puedo tener dos tipos de valores. Yo puedo tener dos tipos de valores dependiendo de qué caso sea el que instancia. Puedo tener valores en donde instancio un entero, como son estos dos que hemos puesto aquí, o puedo tener otro valor 3 en donde lo que instancio es el otro posible valor, el otro posible caso del enumerado, que sería str. Fijaos que aquí en este caso tengo que instanciarlo con una cadena. Esto en otros lenguajes de programación se llaman variantes o se llaman tipos compuestos. ¿Vale? La idea es que yo puedo tener distintos posibles tipos de datos dentro de un único numerado. ¿Vale? Vamos a probar el ejemplo de la cadena. Let valor 3 igual a múltiple punto str y le paso como valor de instancia valor asociado hola. ¿Vale? Estos tres valores, valor 1, valor 2 y valor 3, los tres valores son objetos de tipo múltiple. ¿Vale? De hecho, yo, por ejemplo, puedo aquí definir una función. ¿Vale? Definir la función func prueba que recibe un objeto múltiple. Vamos a imprimir nada, no vamos a devolver nada. Y ahora dentro lo que voy a hacer es obtener el valor asociado a este múltiple. ¿Vale? Bueno, fijaros que aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un switch también, porque voy a obtener dos posibles casos. Puede llegar un múltiple de tipo num o un múltiple de tipo str. ¿Vale? Con lo cual, aquí tengo que especificar esos casos. ¿Vale? Múltiple, puedo tener aquí un caso que sea .num o puedo tener un caso que sea .str. Vale, pero fijaros que aquí tengo además otra dificultad, que es que esta instancia que me llega con un valor asociado. En el caso del num me puede llegar el 10 o el 30 y en el caso del str me puede llegar el hola. ¿Cómo obtengo estos valores asociados al enumerado? Bueno, pues hay una sintaxis especial de este switch, que es el caselet, en el que me permite definir una variable en donde se va a instanciar el valor asociado del objeto que llega, ¿vale? Del enumerado que llega. Entonces, fijaros que en este caso estoy diciendo que si me llega un objeto de tipo num, instancio el valor asociado en la variable x, ¿vale? Vamos a poner aquí print me ha llegado un número y pongo el valor de ese número, ¿vale? En el caso de la cadena igual, tengo que definir un caselet. Aquí defino la variable libre de este case, que vamos a llamarlo pues cat, ¿vale? Y en esta variable se va a instanciar este hola. Aquí voy a poner print, me ha llegado una cadena, la llamo cat, ¿vale? Utilizo la variable cat. ¿Vale? Me dice aquí un error, pero bueno, es porque le ha costado un poquito compilarlo. Vale, pues ya tengo aquí el código. ¿Vale? Lo que hace es recibir una instancia del numerado y entonces imprimir qué número de instancia es la que me llega. Vamos a probarlo. Bueno, fijaros que tenemos valor 1, que es un número, pues vamos a llamar a prueba pasando como parámetro múltiple el valor 1. ¿Vale? Me ha llegado un número 10. ¿Vale? Puedo poner aquí el valor 2, me ha llegado un número 30, y puedo poner el valor 3, que sería la cadena, me ha llegado una cadena hola. ¿Vale? Entonces, fijaros que es muy útil esta idea, porque yo puedo crear distintas instancias de
de distintos casos de un enumerado. Estos valores del enumerado, por ejemplo, vamos a poner aquí una variable que sea var. Estos valores, a diferencia de las clases, son valores inmutables. Una vez creado un enumerado, por ejemplo, una instancia que sea el número 10, esta instancia no la puedo modificar. La única forma que puedo hacer es crear otra instancia nueva. Serían tipos valor, como enteros, en donde yo no puedo mutar un entero. Aquí no puedo mutar un valor asociado a un tipo enumerado instanciable, ¿vale? Bien, y por último vamos a comentar la idea de las enumeraciones instanciables recursivas. Es una idea muy interesante porque nos permite hacer cosas relacionadas con programación funcional dentro de Swift. Bueno, a ver, vamos a suponer, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno de los valores de los tipos asociados a uno de los casos del enumerado fuera el propio enumerado? ¿Vale? Esta es una enumeración recursiva que va a ser muy útil. Por ejemplo, suponer que queremos definir una lista. Una lista, el tipo lista, si os acordáis de cómo lo definíamos en Swift, la definición recursiva de una lista era un tipo que podía tener un valor y después otra lista, y esta era la definición recursiva, y como caso base decíamos que podía ser una lista vacía, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer esta definición en Swift. Vamos a decir que una lista puede ser un caso vacía, puede ser la lista vacía, sería el caso base, por así decirlo, de la lista, y después puede ser otro caso en el que vamos a definir, en este caso lo vamos a llamar nodo. Y va a ser esto un caso instanciable, va a tener un tipo asociado a este nodo. El tipo asociado va a ser una pareja. Vamos a poner aquí una pareja en donde este nodo va a tener un primer elemento de la pareja que va a ser entero y un segundo elemento de la pareja donde va a ser otra lista. Entonces aquí fijaos que ya tenemos una recursión. Bueno, como este es un tipo recursivo, tenemos que poner la etiqueta indirect. Esto nos obliga la sintaxis de Swift, el compilador de Swift. Bueno, pues ya estamos definiendo aquí el tipo recursivo lista. Repito, puede tener un caso vacío, que sería una constante, la lista puede ser de caso nodo, en donde en este caso tiene dos valores asociados. El entero, que sería el primer entero de la lista, y después a continuación la lista que hay a continuación de ese entero. Entonces, por ejemplo, suponer que queremos crear la lista 1, 2, 3. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Lo primero que tendríamos que hacer sería crear una lista cuyo primer elemento sería el 1. Vamos a definirlo aquí. Let lista igual a lista punto. Fijaos que vamos a crear un objeto de tipo nodo en donde cuyo primer elemento tendríamos el 1. ¿Vale? Y después el segundo elemento de esta lista pues va a ser otra lista. Con lo cual tenemos que poner volver a llamar al enumerado, lista punto, con la lista que hay a continuación, que sería la lista 2, 3. ¿Vale? Lista.nodo, el primer elemento de la siguiente lista, del resto de la lista, sería el número 2. Y a continuación tendríamos otra lista, lista.nodo, cuyo primer elemento sería el 3 y cuyo resto ya sería la lista vacía. ¿Vale? Podría poner aquí lista.vacía. ¿Vale? Esta es la forma de definir la lista 1, 2, 3 utilizando este numerador recursivo. ¿Vale? Bueno, podríamos hacer alguna lista más sencilla, por ejemplo, lista vacía, pues sería tan sencillo como poner lista.vacía, ¿vale? O let lista 1
igual a una lista que tiene el nodo 1 y después la lista vacía. ¿Vale? Bueno, esta definición, bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar primero esta de aquí. Bueno, primero copiamos la definición recursiva y ahora, pues, por ejemplo, creamos la lista vacía, ¿vale? Fijaros que lista vacía, pues sería vacía, ¿eh? Creamos la lista con el nodo 1 nada más, ¿vale? Esta sería la definición. Y, por ejemplo, creamos la lista 1, 2, 3, que sería este de aquí, ¿vale? Esto se podría simplificar, esta definición, si decimos que lista es de tipo lista, entonces ya no hay que poner este identificador en cada definición, sino que el compilador lo infiere por el tipo de data, ¿vale? Podríamos definirlo de esta forma, ¿vale? Se puede definir así. Y ya queda una definición bastante clara de... vamos a poner aquí lista 3. Una definición bastante clara de la lista, muy similar a como las construíamos en Scheme, ¿vale? Bueno, por último, ¿cómo trabajamos con estas listas y cómo hacemos una función que, por ejemplo, que reciba un objeto lista y que trabaje con ella? Pues es una forma muy similar a como hemos definido aquí arriba, ¿eh? Tenemos que trabajar con esta lista como un enumerado instanciable, con lo cual tenemos que definir la función con un switch, o sea, una función que recibe una lista, definir un switch y tratar los posibles casos que nos llegan. Vamos a hacer la función típica, una función recursiva típica con la que siempre comenzamos a la hora de trabajar con estructuras de datos recursivas, que es la función suma. La función suma que sume todos los elementos de una lista, ¿vale? Lo que vamos a recibir es una lista y lo que va a devolver es un entero, ¿eh? Fijaros que esto es una lista cuyos elementos son enteros, ¿vale? Bueno, pues lo que nos llega es un enumerado, con lo cual tenemos que hacer un switch, lista, y definir los dos posibles casos con los que nos vamos a encontrar, ¿vale? Fijaros que un caso va a ser el caso de vacía y el otro caso va a ser el caso de un nodo. El caso de vacía sería el caso base de la recursión. Si nos llega una lista vacía, ¿cuál es la suma de los números que tiene una lista vacía? Pues fijaros que es 0. Siempre una lista vacía no tiene ningún número, con lo cual vamos a devolver 0. Y ahora, si nos llega un nodo, a este nodo tenemos que obtener las variables de lo que es el número que hay en la cabeza de la lista y el resto de la lista. Con lo cual vamos a hacer un caselet. Vamos a poner aquí número de la cabeza y vamos a poner resto. Estas dos van a ser las variables en donde se van a instanciar los valores de la lista que nos llega. Y ahora es cuando ya pues, hacemos la definición recursiva. Si nos llega una lista que empieza por un número y que a continuación hay un resto, pues lo que vamos a hacer es devolver el número más lo que nos devuelve la llamada recursiva de calcular la suma del resto de la lista, ¿vale? Suma de lista a la que le pasamos como variable el resto de la lista, ¿vale? Es una definición muy sencilla que fijaros que tiene una sintaxis también muy simple, muy elegante, explicada aquí en Swift, ¿vale? Bueno, vamos a probarla. Fijaros que ya tengo aquí la definición. Tengo la lista... Vamos a poner la lista esta que tiene... vamos a copiarla de aquí, la lista 3, que tiene el nodo 1, 2 y 3, y vamos a calcular su suma. Sería suma lista 3, que nos tiene que devolver pues 1 más 2, 3, más 3, 6, ¿vale? Y fijaros que aquí está el resultado de hacer esta recursión. Muy bien, pues en los apuntes tenéis también más ejemplos y en las prácticas también hemos puesto más ejemplos de cómo utilizar enumerados
instanciables, recursivos, pues para definir estas estructuras de datos con las que hemos trabajado en la asignatura, como árboles, árboles genéricos o otro tipo de listas, ¿vale? Venga, pues hasta luego.